Continuemos entonces con la clase número 6, acero y madera, dictada por el profesor Johnny Aponte en el periodo 2017 del IUT Región Capital, correspondiente a las conexiones soldadas. ¿Okay? En la agenda que tendremos para esta clase tendremos definiciones, los procesos de soldadura, formas de soldar, las características de las conexiones, tipos de soldadura, defectos de soldadura, uso de soldadura de filete, símbolo de soldaduras y lo que tiene que ver con el diseño. En primer lugar, entonces, la definición. La soldadura no es más que un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material. Esto generalmente ocurre con metales, o en el caso de nosotros ocurre en metales, usualmente logrado a través de la coalescencia, que significa el proceso de fusión, o sea, se funde un material, en el cual las piezas son soldadas fundiendo. Se puede agregar un material de aporte, metal o también plástico, en el caso que no fuese metal, que al fundirse forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar, debido a la temperatura, pues, y que al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. A veces se utiliza conjuntamente presión y calor o solo presión por sí misma para producir la soldadura. Dentro de los procesos de soldadura tenemos la soldadura por arco eléctrico, recubierto, el SMAO, ¿verdad? Proceso de soldadura por arco eléctrico recubierto, conocida como el SMAO, es un arco que se genera mediante el aporte de un electrodo y es recubierto porque los electrodos generalmente vienen con un revestimiento. ¿Okay? El equipo básico para soldadura del tipo SMAO es una fuente de alimentación, una toma, una mesa para soldar, la pinza, el portaelectrodo y la pinza negativa. Cuando se conecta el diodo positivo con el negativo se genera el arco eléctrico. ¿Okay? Ese arco eléctrico lo que permite es que se funda la pieza, en este caso el material de aporte, producido por un electrodo. Ese electrodo por lo general viene recubierto, como vemos acá, viene revestido, viene con cierto recubrimiento y el núcleo fundente. Cuando se genera la acción del calor, ese gas que se produce a medida que se va soldando es no más que de protección para el proceso de fundición. ¿Okay? Importante característica de los electrodos es que los electrodos generalmente vienen con especificaciones E de electrodo. De acuerdo a la norma Sociedad Americana de Soldadura, los dos primeros dígitos corresponden a la resistencia a la tensión en KSI. El siguiente término corresponde a la posición de la soldadura y el último número corresponde al tipo de recubrimiento que se utiliza para la soldadura. ¿Okay? Entonces, en el proceso SMAO, digamos que uno de los más usados en la herrería, tenemos este procedimiento. De la misma forma, tenemos la soldadura a gas y arco metálico. Se denomina como GMAW, que es un arco metálico con gas. ¿Cuál es la diferencia con el proceso anterior? Bueno, que nosotros cuando tenemos el equipo, el conjunto de soldadura, tenemos un gas de protección que se suministra a la máquina correspondiente. ¿Okay? Este proceso de soldadura se conocen como soldadura tipo MIG y MAC, que contiene un gas inerte o un gas activo, y dependiendo del tipo de gas será MIG o MAC. ¿Okay? Es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. La diferencia es que el electrodo ya no es un electrodo, sino es un rollo, y ese rollo ya no está recubierto. ¿Por qué? Porque el gas se va suministrando a través del conjunto de la máquina MIG. Otros, como la soldadura por arco sumergido, digamos que procesos un poco más complejos o servicios más especiales, permiten también hacer soldaduras donde, digamos, la protección o el proceso está inducido por la pieza que estén totalmente sumergidas. ¿Okay? Los más usados entonces en nuestro caso son las soldaduras por arco eléctrico, soldadura MIG o TIG, que son, un proceso de soldadura que se pueden ejecutar fácilmente en obra. Dentro de las formas de soldar correspondientes a cómo nosotros hacemos la soldadura, tenemos cuatro tipos fundamentales. La primera, que es la soldadura de penetración,
también se conoce como soldadura de tope, que es donde dos piezas se unen. Tenemos la soldadura de tipo ranura, donde se genera una ranura, como lo vemos en la figura, y dentro de esa ranura se ejecuta el cordón de soldadura. Tenemos también la soldadura tipo tapón, donde bueno, hay unos agujeros y se rellenan esos agujeros de soldadura y tapan el agujero previamente establecido para empalmar o unir dos elementos o dos piezas. Y digamos la más común para nosotros, que es la soldadura de tipo filete. La soldadura filete es una soldadura que va en cierto ángulo, donde dos piezas se transponen o tres se superponen y se unen mediante el cordón de soldadura. ¿Okay? Las características de las conexiones. Bueno, primeramente, en el caso de soldadura es que la rigidez se tiene estructuras más rígidas, puesto que no hay, digamos, posibilidades de rotaciones entre un elemento soldado y otro. ¿Okay? Digamos, como por contraejemplo, con una conexión apernada, donde tenemos que abrir un hueco, tenemos que apretar el perno, que digamos que por más que apretemos los pernos y hagamos el detallado adecuado, siempre va a existir una pequeña holgura que cuando sobrepasemos cierta tensión podrá haber una pequeña rotación. La sencillez, bueno, que se elimina el material, mucho material se elimina a través de placas, ángulos y conectores. Economía, porque ya un menor trabajo en taller, o sea, ya todo es casi que en obra. Ofrece mayor amortiguamiento desde el punto de vista estructural. Desventajas: se inducen altas temperaturas al acero durante la aplicación de soldadura. ¿Sí? El acero hay que fundirlo, entonces las piezas que se van a conectar deben calentarse, por supuesto. Requiere mayor supervisión en obra, por lo tanto necesita mano de obra calificada, es decir, necesita mano de obra que esté certificada para ejecutar cordones de soldadura normativos. No cualquiera puede soldar una estructura metálica. Las condiciones climáticas y de sitio de la obra afectan, por supuesto, la calidad final. Se requiere y debe haber un control importante de inspección, donde se requiere una asistencia de un laboratorio especializado. Hay múltiples ensayos para la revisión de la soldadura. Hay un ensayo de tintas que permite observar efectivamente cuál es la capacidad de penetración que tenga cada uno de los cordones de soldadura. ¿Okay? Dentro de las conexiones soldadas, tenemos, digamos, la forma como nosotros podríamos unirlas. Nosotros generalmente la llamamos este tipo de soldaduras. Todas estas soldaduras serían de tipo filet, pero realmente esta unión entre esta pieza y esta pieza se conoce como junta traslapada o un traslape. Pues se monta una pieza sobre otra y se coloca una soldadura. Tenemos una junta de esquina, como la vemos acá, o como esta que está aquí, o tenemos una junta T. Que es importante en los tres casos que tenemos aquí de los tipos de junta. Bueno, que en las tres juntas, la soldadura que se realiza, la soldadura siempre forma digamos un triángulo que podemos apreciar aquí. Tenemos un espesor, otro espesor y una resultante de esa hipotenusa. ¿Okay? Y ese cordón generalmente viene señalado por una soldadura de tipo filete. Por otro lado, tenemos los defectos de la soldadura. En los defectos de la soldadura tenemos, bueno, que puede haber socavación del material, puede dejarse un hueco, pues, queriendo unir par de piezas, puede haber falta de fusión del material, puede haber falta de fusión también del material. Digamos que aquí hay ejemplo de lo que serían unos cordones típicos de soldadura. Este es un cordón de soldadura, digamos, bastante bueno. Vamos a acercarnos un poco. Tenemos un cordón de soldadura bastante bueno. Tenemos un cordón de soldadura donde tiene, digamos, alto amperaje. Aquí tiene un amperaje muy bajo. Prácticamente no hay ningún cordón. Aquí cambia lo que tiene que ver con los voltajes de la soldadura. Es decir, que todo el proceso eléctrico tiene gran repercusión en la soldadura. Podemos ir viendo que, bueno, aquí en el cordón de soldadura, esto es lo que esperamos cuando tenemos un amperaje, digamos, excesivo. Podemos avanzar rápidamente, pero no se genera la fusión, no se penetra completamente. En otros casos se puede penetrar mucho, pero no hay rastros del cordón de soldadura. Se generan grandes volúmenes de soldadura, grandes depósitos de soldadura. Fíjense que esto queda como más aplanado, más ovalado. Esto es casi un círculo, ¿no? Aquí tenemos exceso también de voltaje y tenemos aquí
digamos, velocidades de avance o muy lentas, donde se va generando también un depósito de soldadura, y muy rápido. Es decir, que el proceso de soldadura no es muy sencillo, tiene que ver con una mano de obra calificada, con cierta experiencia, para poder ejecutar cordones de soldadura, ¿okay? También podemos tener fallas de falta de penetración de la soldadura, que no penetre una de las piezas, ¿sí? Como lo vemos acá, se genere gran cantidad de escoria porque se avance demasiado rápido, ¿sí? La escoria que se va generando es producto de digamos el recubrimiento que tiene el electrodo. Entonces, si se avanza muy rápido, esa escoria se va depositando y da una apariencia de que se está soldando bien, pero generalmente, como lo vemos en la primera lámina, en las primeras láminas se debe, con una piqueta, retirar la escoria del proceso de soldadura y evaluar el cordón. Porosidad, que haya muchos poros, es que el cordón de soldadura no sea continuo, haya mucho hueco internamente, eso quiere decir que hay una velocidad muy rápida de soldadura. Y por otro lado tenemos entonces los usos de las soldaduras de filete, tipo filete. Entonces tenemos la junta traslapada, como la que hablamos ahorita, unión de dos perfiles. Esta es otra junta traslapada. Fíjense que esto sería como la conexión de un elemento a una cercha, una plancha. Juntas en T. Fíjense que el cordón nuevamente vuelve a ser dos catetos y una hipotenusa. Por ejemplo, una ménsula, donde el proceso de soldadura es exactamente el mismo. Una placa de apoyo de viga, o sea que a una viga se le solda una placa en la base. Tendríamos proceso de soldadura para columnas, para las placas de columnas, para placas de columnas para bases circulares, para secciones circulares, una colección de viga secundaria a un trabe. El trabe también se le conoce para nosotros viga principal, ¿sí? Esta conexión, digamos que en conexiones apernadas la estuvimos conversando, solo que la diferencia aquí es que estuviese en soldadura. Tendríamos conexiones de una columna cajón donde las esquinas se soldan, miembros armados y miembros con perfiles, láminas encima. Una conexión típica momento sería esta que tenemos acá, donde se ve que se solda en la parte superior de las alas del perfil de la viga y se coloca un atiesador abajo, se soldan, y esa soldadura genera la restricción a momento de la conexión. También podemos tener empalmes, en el caso de soldaduras, ¿sí? Vemos acá empalmes con planchas base. Tenemos empalmes aquí apernados de un lado y de otro lado soldados, como está aquí en la sección, ¿sí? Aquí está soldado arriba, soldado abajo. Y en esta otra sección, este otro tipo de empalme, donde se colocan diferentes placas para llegar al mismo espesor, y a muchos de ellos van soldados. Fíjense, en la primera columna arriba va soldado casi que en todo el perímetro, en la otra va soldada en algunos sectores. También tenemos que señalar que dentro del proyecto deben existir ciertos símbolos de la soldadura. El primero que llama la atención es el del banderín, que es una soldadura realizada en obra. La profundidad de la soldadura o bisel de la garganta se especifica aquí justamente, donde va el término E, corresponde a la profundidad de la soldadura. El espacio que está aquí en blanco va para cualquiera de estos tres símbolos, que sea para un acabado maquinado, martillado, etc. Símbolo para el contorno de soldadura, o sea, dónde está la soldadura, si está en todo el contorno, está en una sola zona. El ángulo del bisel se puede indicar, o de la B. Separación entre las piezas a soldar, el término R. N, el número de puntos de soldadura si lleva la soldadura punteada. L, la longitud de la soldadura. P, la separación entre el paso de cordones. Y T, el proceso de soldadura, electrotolerancia, opcional. Eso es opcional, pues. La flecha indica el lugar donde se va a ejecutar esa soldadura. Las posiciones que tenemos nosotros para soldar son precisamente las que se indican. Digamos que es el último término, uno de los términos que indica cuando se compra el electrodo. Tenemos soldaduras horizontales, soldaduras verticales, soldaduras planas, soldaduras sobre cabeza, ¿okay? Entonces, dependiendo del punto de vista que ocupa el soldador respecto a la junta durante la colocación de las soldaduras, puede ser en el orden
de menor a mayor dificultad: plana, horizontal, vertical o sobre cabeza. Sería la más difícil, pues, ¿no? Soldar desde arriba. Un ejemplo de soldadura, por ejemplo, en este caso sería la soldadura tipo filete, donde la especificación se indica, ¿sí? Esto se va a ejecutar no en obra, se va a ejecutar un bisel, ¿sí? Tipo B, tipo filete, de longitud 10 milímetros. Se va a respetar una primera distancia de 50 centímetros o 50 milímetros, el espesor, perdón, de la soldadura es de 10 milímetros y la longitud del cordón 100 milímetros. De la misma forma como lo vemos aquí, este espesor de soldadura es 6 milímetros, ¿sí? Como se ve aquí en la figura. La longitud del cordón es 220 y se deja una intermitencia de 75 milímetros, ¿ok? Entonces ahí está el símbolo de la soldadura y cómo se desea que sea. Desde el punto de vista de diseño, nuestras referencias principales, bueno, son las especificaciones Covenin, capítulo 23 y el capítulo 7 que debemos tomar en cuenta de nuestra norma Covenin, y la especificación es la norma americana, el capítulo J, ¿okay? Importante que en dos aspectos fundamentales que vamos a tener en cuenta es que podemos soldar dos piezas que sean de diferente espesor. Entonces es importante considerar que cuando tenemos dos espesores diferentes se va a tomar el espesor del menor elemento, ¿sí? Como lo vemos aquí, tenemos el espesor 2 grande y espesor 1 pequeño. Entonces cuando vamos a estimar el espesor de la soldadura será en función del menor espesor, ¿ok? Cuando ambos espesores son iguales, por supuesto, se tomará el mismo espesor. Por otro lado, la soldadura, cuando hacemos la soldadura de filete, fíjense, es este triángulo que les he venido comentando. El espesor efectivo de la soldadura sería la altura de este triángulo, que no es más que raíz de 2 cada uno de los catetos, ¿ok? Raíz de 2 sobre 2, perdón, de cada uno de los catetos. Entonces, esa es los parámetros que tenemos que tener en cuenta para lo que se conoce como el efecto garganta, ¿ok? Que es el espesor efectivo de la soldadura. En estos términos, bueno, la resistencia última siempre debe ser menor a la resistencia teórica, multiplicada por factor de minoración de resistencia. Ese factor de minoración de resistencia vamos a revisarlo en nuestras normas. Generalmente ese término es de 0,75. Y la resistencia teórica de la soldadura se determina ¿cómo? Bueno, a través de la resistencia a la tensión, ¿sí? Que depende o de la placa o del material de aporte. Generalmente depende del material de aporte, pero bueno, eso es algo que tenemos que ver precisamente en la norma del capítulo 23, a lo cual les recomiendo su lectura. El área va a depender del espesor de la soldadura por la longitud de soldadura, ¿ok? Es importante que el término FW para el caso de los electrodos se calcula como 0,6 por la resistencia última del electrodo. Habíamos hablado que los primeros términos del electrodo representan la resistencia en KSI del elemento. Entonces, digamos que eso nos va a permitir determinar cuál es la resistencia última de ese material multiplicado por 0,6, nos va a dar el término FW. Es decir, que este término siempre va a ser conocido. El espesor lo tendremos que estimar y las longitudes también tendremos que estimarlas. Es decir, nosotros este cálculo que está acá, perfectamente podemos, de acuerdo a la carga última, ¿verdad?, le podemos aplicar el factor de minoración de resistencia. Esto debe ser, la resistencia última tiene que ser menor a la teórica, porque si no se cae. Entonces, conocido esto, podemos despejar, hacer una adecuación a estas ecuaciones y determinar, por ejemplo, pasar de este término de longitud de soldadura a dividir todos estos términos que están acá, ¿sí? Y al dividir todos estos términos podríamos despejar cuánto vale la longitud de soldadura, ¿ok? Es importante que el término de espesor va a depender del tipo de soldadura que nosotros estemos realizando. Aquí traigo a cotación los más usados, que es la tipo filete, que es el efecto garganta, ¿sí? Y la tipo tope, que se utiliza el espesor total del elemento que se esté soldando, ¿ok? Es importante ver el capítulo 23 de nuestra norma Covenin, donde en ella podrán observar, digamos, todas las características fundamentales para lo que tiene que ver con el diseño. En la próxima clase estaremos abordando algunos ejemplos típicos para la estimación de longitud de soldadura y su, digamos, y su cruce con el capítulo 7 de nuestra norma.
Esto es todo por los momentos. Gracias por su atención. Espero sea de provecho. Hasta luego.